Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Me voy a presentar. Yo soy Rosa Isela Martínez Vico. Voy a ser su facilitadora eh, durante su curso de prepa en línea CEP. Estamos cursando la materia de Sociedad Mexicana Contemporánea. Antes de mí ya tuvieron otros maestros en otras semanas. Ya están en la última unidad, en la unidad 3, lo cual es bastante grato para mí acompañarlos en este último proceso de su formación, por lo menos en esta materia. El tema de la unidad 3 es del cardenismo al México actual. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser movimientos sociales en México. Antes de eso, quiero comentarles, por favor, que a pesar de la distancia, me gustaría que se sintieran con la libertad de poder compartir en el chat de YouTube. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, tenemos poco tiempo, pero espero que en este poco tiempo lo que yo les quiero compartir pueda quedar claro. Voy a compartirles, antes de empezar, voy a compartirles un enlace a una plataforma que se llama Menti. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de trabajar con Menti. Ahí está. Ya se los mandé al chat. Entonces es para que vayan, le den clic a la liga y contesten la pregunta que viene ahí. Voy a compartirles pantalla para enseñarles. A ver, no sé si se está transmitiendo también en YouTube. Creo que sí. Ok. Creo que sí, sí se puede ver la pantalla. Perdón si de pronto me quedo callada, es que quiero ver en la pantalla justo de YouTube si se puede ver. Como estamos en tiempo real, pero no me pueden ver en tiempo real desde YouTube, entonces por eso oscilo entre la pestaña de Zoom y la pestaña de YouTube. Les va a aparecer, chicos, una página como esta, al link que les mandé. Les voy a pedir, por favor, que ingresen ahí en tres palabras o con tres palabras lo que ustedes conozcan acerca de los movimientos sociales. ¿Qué han escuchado hablar acerca de los movimientos sociales? Si conocen algún movimiento social, eh, ¿qué es lo que ustedes piensan que es un movimiento social? Les va a aparecer una página como esta y entonces yo me voy a dar cuenta que ustedes están votando a través de otra página que ahorita se las enseño. En lo que ustedes votan, yo les enseño la otra página que nos tiene que aparecer, más bien a mí que me tiene que aparecer. Es, aquí está. A ver, aquí van a empezar a aparecer sus respuestas en el momento en el que ustedes empiecen con la votación o empiecen con las opiniones. Todavía no me aparece ninguna. Igual si tienen algún problema para entrar a esta herramienta, escríbanme por favor en el chat para ver de qué forma los puedo yo auxiliar. Voy a revisar desde aquí, mejor mi teléfono, para ver los mensajes en tiempo real. Mm, ok, aquí aquí estoy. Desde aquí, para ver los mensajes. Ahí está. Ok.
Está cargando la página. De pronto el internet nos puede hacer malas jugadas, ¿verdad? Mm. Sí, sí ya van votando. Quizás sea mi plataforma que necesite yo entrar para ver sus respuestas. Sí, sí era yo. Necesitaba entrar. Ok, muy bien. Tiene que ver con palabras sindicalismo, CZLN, Revolución 2021, Latinoamérica, Cuba, México, cambios complejos, estudiantiles, ok, obreros, muy bien. Así es, ok, excelente, excelente participación, muchas gracias. Como bien les decía, esta materia, este módulo forma parte de la materia Sociedad Mexicana Contemporánea. El módulo es del cardenismo al México actual y específicamente el día de hoy vamos a ver movimientos sociales, centrándonos en el movimiento de 1968, que como aquí puedo ver en algunas de sus palabras, con la palabra estudiantiles, veo que alguno de ustedes tiene noción de lo que ocurrió en 1968 en México y vamos a centrarnos a hablar sobre ese tema en específico debido al tiempo y debido pues a la especificidad de la materia. Entonces, ustedes pueden seguir compartiendo en mente sus opiniones. Yo acabo de cambiar pantalla para mostrarles la presentación que les tengo preparada. Les comparto entonces el desarrollo de nuestra presentación. Vamos a revisar ahorita el aprendizaje esperado, lo que valga la redundancia. Se espera que ustedes eh, aprendan al final de esta pequeña sesión. Vamos a hablar sobre los movimientos sociales, un poco sobre la definición, los movimientos sociales en el México contemporáneo, es decir, sus causas, el movimiento estudiantil de 1968 y les voy a explicar también la actividad final que deben realizar que está en plataforma, pero que no está de más que yo se las explique en estos momentos. Ok, el aprendizaje esperado entonces va a ser que al final de esta materia ustedes logren realizar opiniones de las distintas problemáticas de México contemporáneo y que además no solamente nos quedemos en la queja o en la catarsis, sino también en proponer soluciones, en tal vez hacer un análisis sobre lo que yo estoy haciendo en beneficio, por supuesto, de estas situaciones sociales. Se me hizo a bien explicarles primero, compartirles primero, más que explicarles, la definición de lo que es un movimiento social. Hay muchos autores, se van a encontrar ustedes a lo largo de sus materias con autores que hablan sobre movimientos sociales, se van a encontrar a Marx, a Hegel. Sin embargo, yo con la bibliografía que nos permite la materia, que nos proporciona la materia, quise ponerles esta definición. Me pareció bastante interesante cómo es que se refiere a los movimientos sociales como un actor colectivo que interviene en el proceso de cambio social. Decía el autor, al hacer un actor, al decir que el movimiento social es un actor colectivo, le estamos dando vida. Y eso me pareció bastante interesante. Le estamos dando vida a la definición en sí de movimiento social. Es un contexto de acción colectiva formada por individuos ligados entre sí, con metas en común y que no necesariamente comparten tal vez las mismas formas, ahorita vamos a ver, o comparten ciertas ideologías, pero sí las mismas metas en común y la acción se dirige a cambiar ciertas estructuras de la sociedad o a no cambiarlas. El día de hoy tenemos a muchos movimientos sociales que justo se dedican a cambiar ciertas estructuras de la sociedad, los movimientos feministas se me vienen a la mente, o los movimientos pro vida que se enfocan en no cambiar estas estructuras de la sociedad y que también es un movimiento social, aunque no se definan como tal así. Quise ponerles esta imagen de una serie noventera
Yo crecí en los noventas, tengo 30 años, no se los dije en la presentación. Eh, bueno, casi 30, 29. Y yo crecí con esta serie, se llama Malcolm el de en medio. No sé si ustedes la conozcan, la hayan visto alguna vez. Es de mis series favoritas y a mí me parece fenomenal cómo, cómo es que estos tres chicos, al ser, aunque son tan diferentes, cuando quieren algo o cuando tienen una meta en común, se unen y logran esa meta. Tal vez es un ejemplo burdo para esta definición, pero se me hizo a bien ponerla, porque justo me hizo clic esta serie al momento de yo leer esta parte de son individuos ligados entre sí y no necesariamente comparten las mismas ideologías, pero sí las mismas metas. Y que aún así logran coercionarse para hacer cambios. Si no han visto esta serie, bueno, yo se las recomiendo, saliéndonos un poquito del tema y no, se las recomiendo para que vean o entiendan un poquito mejor de lo que hablo y sea una forma divertida de entender este concepto. Vámonos ahora con la situación en el México contemporáneo. Vamos a hablar, cuando hablamos de México contemporáneo nos estamos refiriendo al siglo XX, del siglo XX al siglo XXI, la época de 1900, eh, la época revolucionaria y postrevolucionaria. ¿Qué sucedió en esta época? México tuvo muchísimos cambios, como se llama el módulo, como su nombre lo dice, del cardenismo al México actual. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas hubieron muchísimos avances, muchísimos cambios, desde la nacionalización del ferrocarril, la expropiación petrolera. ¿Esto qué originó? Que por supuesto en México hubiese muchísimo más empleo, hubiera fábricas que estaban contratando mano de obra, pero ¿qué creen? Hubo un boom demográfico en la época de los 50, en la época postrevolucionaria, estaban llegando a la revolución, llegaban a tener familia. Como bien lo saben, nuestros abuelitos, bueno, por lo menos mis abuelas, ¿no? Sus hermanas, eran de muchísima familia, de muchísimos hijos, y eso originaba que obviamente pues, hubiera más gastos en la familia, más bocas que mantener, ¿no? Aquí les puse una foto de esta familia, Timoteo Garay, este señor, con todos sus hijos, para que más o menos se vayan dando una idea cómo era el escenario en ese México de entonces. Sí había mucho trabajo, sí había fábricas, estaba el ferrocarril, pero llegó un punto en el que los empleos ya no eran suficientes para la cantidad de personas que vivían en ese entonces, lo que ocasionó un desempleo, lo que ocasionó que las tasas de desempleo se elevaran. Las fábricas ya no necesitaban más mano de obra y lo que hizo la gente fue mudarse de la ciudad al campo, y eso tuvo otros problemas. Si nos regresamos tantito al Menti, yo pude ver en sus respuestas desigualdad social, desigualdades sociales, perdón. Y justo eso ocurrió, hubo una desigualdad social. ¿Por qué? Porque la gente de la ciudad tenía un estilo diferente de vida al del campo. Por supuesto que en la ciudad era, la vida era más cara, por eso es que la gente tenía que mudarse, tenía que migrar al campo, porque ya no había trabajo en la ciudad. Entonces tenían que migrar al campo, perdón. Pero, oh sorpresa, de pronto todos los beneficios llegaban solamente a la ciudad, todas las cosas buenas, por así decirlo, las ventajas, llegaban solamente a la ciudad y la periferia estaba siendo olvidada. Además de que los campesinos, los obreros, la gente que trabajaba en el campo empezaba a tener problemas o a tener diferencias con el gobierno debido a problemas ambientales dadas por industrias extranjeras. Esto se los comento para que vayamos imaginando y recreando en nuestra mente el panorama de ese México contemporáneo, del México del siglo XX, cuando había sido un boom, ¿no? Debido a varias oportunidades que nos dio el presidente Lázaro Cárdenas. Entonces vamos a ir viendo cómo todo eso también trajo desventajas y trajo con ello muchas desigualdades, lo que generó muchos conflictos. Con respecto al movimiento estudiantil del 68, que es lo que nos tiene el día de hoy aquí, quiero comentarles que en la bibliografía, en los libros, los historiadores,
Aún hay bastantes huecos de lo que ocurrió después, antes y durante de este evento, de de esta catástrofe, eh, porque hubieron muchas personas que aún participando en del movimiento estudiantil ya no quisieron dar su testimonio después y eso generó muchos huecos en la historia. Con respecto a este tema, lo que tenemos son, pues sí, algunos hechos, pero también algunas conjeturas, ¿no?, que se han logrado realizar, pues debido a lo que hemos leído. El movimiento estudiantil de 1968, chicos, tuvo una influencia de otros movimientos. En ese entonces había una revolución femenina, una liberación femenina, el boom de la liberación femenina. Eh, la cultura hippie también estaba en su mayor auge y tenemos que en el extranjero se estaba dando una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y esta guerra, perdón, era pues, la famosa Guerra Fría. Entonces, les comento esto porque, otra vez, ¿no? Para ir imaginando en nuestra mente cómo, cómo es que estaba México en ese entonces en la situación política, cómo es que también estaba alrededor la situación política. Además, se dice en los libros que el presidente de ese entonces, Díaz Ordaz, era partícipe de la Guerra Fría, México, pues, ¿no? Del lado de Estados Unidos. Se dice que eran, ay, ¿cómo se dice estas personas cuando dicen secretos? Se me acaba de ir la palabra, pero entonces participaban de esa forma con Estados Unidos. Si alguien se acuerda de la palabra, me ayuda con el chat, por favor. Me ayuda, perdón, en el chat. De esa forma estaba participando México, dando pues secretos, ¿no?, a Estados Unidos de ciertos movimientos que se hacían, que llegaban a los oídos del presidente. Obviamente el presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, no quería que México se viera inmerso en ese panorama o en ese panorama de izquierda. Ujú. Había una inconformidad política social con el gobierno vigente, como bien les decía en la otra diapositiva, debido a muchas diferencias, a muchas desigualdades sociales que estaban dándose en ese entonces. Y algo bien curioso es que, bueno, no curioso porque en estos momentos pues también lo vemos, ¿no? Entre miembros de un mismo partido político hay tensiones políticas, valga la redundancia. Pero en ese entonces había una tensión política entre funcionarios del mismo Partido Revolucionario Institucional, del cual eh, al cual pertenecía el actual presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, de pronto con esto vamos imaginando un poco hasta dónde iba encaminando todo esto, ¿no? Si hay tensión entre un mismo partido político del cual simpatiza el presidente y yo no simpatizo con el presidente, seguramente esto no iba a tener un buen final. Este movimiento estudiantil era un símbolo de otros movimientos, de otras injusticias en la vida social del país. Profesionistas de la salud, profesionistas de la educación, gente que trabajaba en el campo. Antes de que esta manifestación se diera, hubo otra manifestación de profesores que desafortunadamente no terminó en muchas cosas más que en una manifestación de un día, no fueron escuchados, entonces aprovecharon este revuelo de la situación con los estudiantes para ir ser parte de justo este movimiento. Vamos a ver, qué nos lleva todo al 2 de octubre? Que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Unos estudiantes son aprendidos por parte de granaderos y de simpatizantes militares por parte del presidente de ese entonces. Son detenidos, son encarcelados por hacer revueltas. Repito, vamos a regresarnos a cómo estaba el escenario en México en ese entonces. Recuerden que Gustavo Díaz Ordaz era un gente de derecha, era una persona de derecha, no permitía movimientos de izquierda ni escándalos, además de que en ese entonces estaba vigente el artículo 145 y 145 bis, justo el que querían derogar. ¿Qué decía este artículo? Que se encarcelaba, que merecían cárcel todos aquellos que no simpatizaban con el gobierno o que no simpatizaban con la ideología política de ese entonces, que merecían prisión. Los aprisionan
Y entonces surge este movimiento estudiantil. Ujú. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que se crea también un Consejo Nacional de Huelga y este consejo es el que acompañó esta huelga, valga la redundancia. Nos quedamos entonces en que simbolizaban las injusticias en otras áreas. Eh, algo bastante interesante también es que este movimiento tenía gente de derecha también y de izquierda, pese a que el presidente era totalmente de derecha, yo diría que bastante intransigente. ¿Por qué comento esto? Los historiadores dicen, ¿no? O argumentan esta situación de ideología de derecha y de izquierda dentro del movimiento porque tienen muy en claro el papel que jugó el rector en ese entonces de la UNAM. Él se postuló a favor del movimiento del 68, lo cual eso fue sopesando más, digamos que en contra para mal del movimiento, porque obviamente pues el presidente cada vez veía más con malos ojos, ¿no? Estos tipos de acciones en contra de su gobierno de revolución. No solamente se integraron personas profesionales de la salud, médicos, docentes, también la Asamblea de Intelectuales y Artistas, el Consejo Universitario de la UNAM también formó parte, y esto por decir alguno, también el Colegio de México, la institución privada que crea abogados en nuestro país, también formaba parte de este movimiento. Eh, muchos personajes más de la historia formaron parte de este movimiento que fue muy grande y repito, fue bastante simbólico fue bandera para otras áreas de la vida social. Como les decía en la presentación pasada, aliado, sí, podría decir Sergio, espía. Esa era la palabra de Gustavo Díaz Ordaz, era espía del gobierno de Estados Unidos. Gracias, Sergio. Gracias. Surgió la CNH, el Consejo Nacional de Huelga, el 8 de agosto del 68. El, este consejo fue el que, como les decía en la diapositiva anterior, acompañó a este movimiento. Pese a que era un movimiento mm, que quería acabar con varias intransigencias del gobierno en ese entonces, también tuvo sus críticas. Eh, no se sabía si era un movimiento para reformar o para revolucionar. Si ustedes me lo preguntan en este entonces, en este momento, en mi opinión, desde mi punto de vista, yo considero que ambos, que para lograr una reforma de algo, de una situación en específica, primero tiene que haber cierto tipo de revolución. Entonces, una cosa no es lejana de la otra, ¿no? Entonces, repito, desde mi punto de vista. Los historiadores de ese entonces, años después, ya que empezaron a escribir las memorias de la gente que participó en el movimiento, justo cuestionaba esto, ¿no? ¿Qué pedías? ¿Una reforma o una revolución? Entonces, ¿por qué, si querías una reforma, por qué ibas con banderas de revolucionarios? Si querías una revolución, ¿por qué no hacerlo desde un inicio? Estas fueron algunas, ojo, críticas que se hicieron en contra de este movimiento. Algo también bien interesante a recalcar es que México era el organizador de los Juegos Olímpicos del 68. Imagínense, un presidente que está a punto de estar un país, para empezar, ¿no? Que está a punto de estar en los ojos de todo el mundo. Un país que está gobernado por un presidente que está a punto de estar en la mirada de todo el mundo. Por supuesto que este presidente no quería ser juzgado porque no podía gobernar a su nación. ¿Me explico? Entonces, lo que se quería en ese entonces era tranquilidad. Y de hecho, hay muchos videos de él en donde decía que al precio que sea, él iba a controlar lo que estaba pasando, que no lo obligaran, ¿no? Pero que tarde o temprano iba a suceder, que él iba a usar todos sus recursos para controlar lo que estaba sucediendo. Entonces, esto es importante de mencionar, lo de la organización de los Juegos Olímpicos del 68, por justo ver, otra vez, ir imaginando, ¿no? Lo que estaba maquinando tal vez el presidente, hacia dónde se estaba encaminando esto, desde un punto de vista, por supuesto, político, ¿no?
Se anteponían como bandera a los líderes comunistas como Ernesto Che Guevara en ese entonces, Mao Zedong, Lenin, Marx. Repito, ¿no? Otra vez, esto, por supuesto que no era, pues seguramente nada satisfactorio para el presidente que era de derecha y que era pues bastante claro con sus estructuras, ¿no? Que no quería que nadie se saliera del cuadrito, del guacal, como dice mi mamá. Y, y tener como bandera un movimiento político a líderes comunistas eh, era un choque ideológico también, que esto iba acrecentando cada vez más híjole, no quiero decir odio de verdad, pero tal vez la situación negativa, ¿no? Que se estaba suscitando entre la política de ese entonces y el movimiento social. Con esto, ¿a dónde nos lleva? Ok, a que se entrega un pliego petitorio el 10 de agosto del 68. Básicamente se pedían 6 puntos, entre ellos y los más importantes era que se liberaran a los presos políticos, que se liberaran a los estudiantes que habían sido, recuerdan que en la diapositiva anterior les dije que por una revuelta los reprimieron y los encarcelaron. Bueno, que se dejaran libres a estos estudiantes también. Y la derogación justo de los artículos que les compartí en la diapositiva pasada de palabra, ¿no? El artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que básicamente decía que merece cárcel o penalización aquellos que no simpatizaban con el Estado. También ese pliego petitorio pedía desaparecer a la Fuerza Granadera que no formaba parte bueno, sí formaba parte de la política de ese entonces, pero querían desaparecer a esa fuerza granadera. Y fue el 2 de octubre de 1968 cuando en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, una serie de manifestantes, valga la redundancia, pues seguía manifestándose, eh, y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a través de sus policías, de sus granaderos, prendieron fuego a la Plaza de las Tres Culturas, matando así a muchísima gente, asustando a muchísimas más, teniendo muchísimos heridos. Como les decía al inicio, no se sabe a ciencia cierta cuántas muertes fueron. Se habla de que fueron alrededor de 200, 300 personas muertas. Se dice incluso, ¿no? En videos que ahora ya han salido a la luz, que los policías apilaban a los cuerpos de los estudiantes como para ocultar tantas muertes. ¿Cuál fue la excusa? Fue una simple defensa por parte del gobierno, porque de acuerdo con justo las memorias también de Gustavo Díaz Ordaz, que las pueden encontrar en YouTube, él comenta que únicamente se defendió porque un grupo de jóvenes empezaron a disparar primero pues hacia sus policías, y lo que hubo fue una defensa, lo cual pues el día de hoy se cataloga como una completa mentira, ¿no? El argumento del presidente. Esto entonces mm, trajo consigo una serie de cambios. Creo que este movimiento, como creo que ya lo he repetido durante toda la sesión, ha sido una bandera para otros movimientos, a pesar de que en ese entonces, ¿no? Se creía que la intención de crear conciencia política se vio restringida por este sistema autoritario. Yo creo que no. Yo creo que eso fue un parteaguas justo para cuestionarnos otros aspectos de la vida social de nuestro país. Y tal como lo dice Rivas en 2007, ¿no? Este suceso trazó gran parte de la conciencia pública del México actual. Hubo un incremento en el gasto público. Se optó por invertir en otras áreas de la vida social, en la medicina, en la educación. Hubo una mayor apertura democrática después de esta situación. Hubo una reivindicación, perdón, para otras luchas, para la lucha de los derechos de las mujeres, para la lucha de ecología y medio ambiente, para la lucha de la libertad sexual. Y se permitió la entrada de izquierda al proceso electoral, pese a que ya había un partido de izquierda, el Partido Comunista Mexicano, si no mal recuerdo. Este suceso permitió que más partidos de izquierda entraran al proceso electoral. Entonces, como si vemos, chicos,
Por supuesto que este movimiento estudiantil fue una catástrofe de las catástrofes más grandes que ha vivido México, sobre todo porque significó la represión política que en ese entonces vivíamos. Y eso también, pero eso también más bien sirvió como parteaguas para otros movimientos y justo para recordar siempre, ¿no? Que desde nuestra trinchera podemos hacer ciertas cosas y por supuesto que juntos, ¿no? Mi idea es que creo que en colectivo funcionamos mucho mejor y eso es algo que no podemos olvidar. No podemos olvidar que el trabajo en colectivo funciona mejor. Tengo aquí imagen de otros movimientos que a partir de ahí surgieron. Obviamente fueron muchos más. Yo les pongo estos como los más, pues los que más ruido han hecho. La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el movimiento Yo Soy 132, el gasolinazo, las marchas por el gasolinazo en ese entonces en el sexenio de Enrique Peña Nieto y pues las luchas femeninas, ¿no? Las luchas feministas. Repito, hay muchísimos más movimientos. Yo sé que ustedes deben conocer otros, muchísimos más, inclusive extranjeros. El Black Lives Matter, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos. Hay muchísimos movimientos sociales, pero estos son los que están aconteciendo en México o acontecieron en México en ese entonces. Bien, les voy a compartir entonces, ya casi se nos acaba el tiempo. Les voy a compartir entonces las actividades que tienen que hacer. Van a leer la infografía que ahorita se las voy a compartir. Y con esa infografía van a hacer un mapa mental, chicos. ¿Dónde van a hacer el mapa mental? Lo van a hacer en la plataforma de CIMAP. De hecho, esa plataforma, el link de acceso viene en la plataforma. El link de acceso para descargar CIMAP viene en la plataforma de la prepa, de la página de la SEP, donde ustedes tienen todo su temario, ahí en el módulo, ahí viene. Yo les voy a pasar esta infografía, perdón. Se las voy a pasar ahorita por el chat y también se las voy a compartir en, por el mensajero de la plataforma, por si la quieren descargar o la quieren imprimir, porque la tienen en su plataforma, pero por si la quieren descargar o guardar, se las paso, ¿sale? ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a hacer un mapa mental con esta infografía, la van a leer. Como pueden ver ustedes, pues viene información bastante digerible. La van a leer entonces y van a hacer una infografía. ¿Y qué sigue? Lo van a subir a la plataforma. Ahí revisen por favor también sus fechas de entrega. Recuerden que tienen una fecha de entrega y un horario. Y para terminar con la sesión asíncrona, vamos a, bueno, la verdad, yo los voy a leer. Ujú. Les voy a compartir un Padlet, se llama. Es una herramienta digital también para que ustedes puedan, para que ustedes puedan compartirme lo que les dejó la sesión del día de hoy. Rápidamente, les va a aparecer un tablero como el que tienen en pantalla y viene aquí una pregunta para ti. ¿Cuáles son las principales problemáticas en México? ¿Y qué puedes hacer al respecto? Aquí en esta flechita le dan clic y empiezan a escribir, 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 escribir. Le dan encargar. Ay, no, perdón. Ahí está. Y solamente dan clic por fuera. Y ya, va a quedar ahí. ¿Vieron? Y los demás van a poder decirle que les gusta o que no les gusta. Y van a poder retroalimentarlos. Ahí está. Ya borré el Padlet que yo hice. Bueno, el aporte que yo hice porque yo los quiero leer. Para ti, ¿cuáles son las principales problemáticas en México y qué puedes hacer al respecto? Yo aquí estoy viendo el chat por si tienen alguna duda en lo que escriben
su aportación. Igual conforme van escribiendo su aportación, bueno, pues eh, sería, ok, ok, muy bien. Los estoy leyendo, las diferentes desigualdades, ok, ok. Las diferentes desigualdades son para ti las principales problemáticas. Muy bien. Ujú. Ok, un ejemplo, el derecho. Hay muchísimas problemáticas en México por diferentes circunstancias, problemáticas sociales, ¿no? Por supuesto. Las diferencias económicas, creo. Ay, creo que no, ya se arrepintió. Muy bien, en lo que ustedes terminan de escribir aquí sus aportaciones, chicos, yo pues quiero dar por terminada la clase del día de hoy. Esto fue todo. Les agradezco mucho su tiempo, su espacio. Nos alargamos un poquito, pero creo que quedaron claras ciertas dudas. Quería explicarles la actividad para que no tuvieran inconvenientes en realizarla. Igual, si tienen alguna duda, escríbanme por favor por el mensajero de la plataforma, que es la forma en la que nos estamos comunicando. También a mi correo electrónico, que ya lo tienen. Y bueno, pues por mi parte sería todo, ¿ok? Económicas en cuanto a salarios, la violencia contra las mujeres, el narcotráfico, las oportunidades, muy bien, y las oportunidades de educación. Así es, perfecto, ok. Muy bien, esas son las principales problemáticas para ti que existen. Creo que son bastantes, ¿verdad? Son bastantes las que existen. Creo que no podríamos elegir entre una. Lo importante aquí es que en la medida de lo posible ustedes puedan identificar qué están haciendo en pro de disminuir esas problemáticas. De pronto nos sentimos un poco impotentes, pero estoy segura que todos aportamos nuestro granito de arena, incluso ustedes, al formarse, están aportando su granito de arena contra las desigualdades sociales de nuestro país. Entonces, chicos, yo me despido. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio y nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego.